Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el ciclo de conferencias de Principio Divino. Ahora tenemos la conferencia de la providencia de la restauración centrada en Moisés. Como hemos visto anteriormente, Dios ha trabajado a través de las familias de Adán, Noé y Abraham para poder establecer un fundamento para poder recibir al Mesías. Ahora Dios va a extender este fundamento a través de la vida de Moisés. Pero antes de estudiar la vida de Moisés, debemos entender que a través del curso victorioso de Jacob, Dios estableció el modelo para la subyugación de Satanás. Entonces, vamos a leer que en la Biblia menciona Amós 3:7, no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este versículo nos deja ver que Dios, a través del curso de vida de las figuras centrales, nos va mostrando el modelo para que nosotros mismos podamos vencer y subyugar a Satanás. Vamos a ver esto a través del curso de Jacob, cómo él pudo subyugar a Satanás cuando pudo tener victoria en el fundamento de substancia y pudo unirse con su hermano Esaú. De la misma forma, esto es un modelo, todo su curso, todos los símbolos y toda la simbología que está involucrada en el curso de Jacob es para poder establecer un modelo para, en un futuro, Moisés lograr la victoria, la subyugación de Satanás. Entonces, luego, la vida de Moisés se convierte en un modelo para la futura vida y las acciones de Jesús. Esto es entonces la forma en la que Dios ha ido llevando la providencia. Cuando vemos que en la Biblia Jesús menciona este pasaje bíblico de no hace nada el Hijo, sino lo que ve hacer el Padre, asimismo hace el Hijo, podemos entender que a través de cómo Dios ha trabajado con las figuras centrales es que Dios ha mostrado el camino para que Jesús pueda llevar su misión y pueda lograr la subyugación de Satanás. Entonces, entrando más a detalle, ¿por qué Dios tuvo que establecer el curso de Jacob y de Moisés como un modelo para Jesús? Es porque toda la humanidad, todos los hombres deben llegar a subyugar a Satanás. El propósito y el final de la providencia de la restauración se da cuando toda la humanidad logra subyugar a Satanás de forma natural, cumpliendo su parte de responsabilidad. Entonces, Satanás, que no se había ni siquiera sometido ante Dios, mucho menos iba a someterse frente al Hijo de Dios y, peor aún, contra toda la humanidad. Por lo tanto, Dios tenía que establecer un modelo victorioso y esto es lo que hizo a través de trabajar a través de la vida de Jacob en un nivel simbólico y a través de la vida de Moisés en un nivel en imagen, para que Jesús finalmente pueda establecer un curso substancial y así todos los seres humanos podamos lograr la victoria sobre Satanás. Entonces, ahora vamos a entrar a estudiar lo que es la providencia de la restauración centrada en Moisés. Como nosotros hemos visto, las diferentes figuras centrales tienen que establecer un fundamento para recibir al Mesías. Primeramente se debe establecer un fundamento de fe. ¿Cómo se establece el fundamento de fe? Requerimos una figura central. En el curso de Moisés, la figura central que va a establecer este fundamento es precisamente Moisés. Moisés, en la posición de Dios ante el faraón, es quien va a establecer este fundamento de fe. Luego, el objeto condicional para poder establecer el fundamento de fe varía y es diferente a lo que nosotros habíamos visto anteriormente en los fundamentos de fe. Hasta ahora todos los fundamentos de fe han sido ofrendas materiales, han sido ofrendas naturales, lo que el hombre ha estado estableciendo como fundamento de fe. Pero a partir de Moisés se establece el fundamento de 40 días de separación de Satanás, centrado en las palabras de Dios. Esto nos muestra que a partir de Moisés inicia una nueva era en la que Dios puede dar palabra al hombre y el hombre puede, creyendo y practicando esta palabra, ser restaurado. Entonces, se inicia el fundamento de fe con la separación de Satanás centralizado en la palabra de Dios. Entonces, ya no es requerida la ofrenda simbólica de todas las cosas que se requería en la era anterior. Es por eso que estamos en una nueva era de la providencia. Finalmente, entonces, Dios tiene que establecer ese victorioso fundamento vertical de fe, centrado su fe en Dios. Esta es entonces una visión general de la providencia de la restauración
centrada en Moisés. Primeramente, hemos establecido el fundamento de fe. Pero para poder establecer el fundamento de substancia, Dios requiere que la figura central establezca una providencia para la partida. Moisés tiene que guiar a todo un pueblo y el fundamento que se va a establecer ya no es solamente dentro de una familia, sino es a nivel nacional, para que todo el pueblo de Israel pueda reconocer que Moisés es su figura central, que Dios está trabajando a través de Moisés. Antes de realizar el fundamento de substancia, Dios debe establecer una providencia para la partida. Debe establecerse una situación que permita que todos los israelitas puedan centrar su mirada en Moisés y reconocerlo como figura central. Esto es lo que nosotros llamamos la providencia para la partida. Esto entonces se da antes del fundamento de substancia y permite que la figura central lleve a cabo o inicie el fundamento de substancia. Ahora, hablando acerca del fundamento de substancia, se requiere una figura central en la posición de Abel. Esta figura central en la posición de Abel es precisamente Moisés. Moisés, de la misma forma que Abel, está en la posición de padre frente al pueblo. Dios le dijo como un Dios frente al faraón, como un Dios frente a Israel. Pero al mismo tiempo Moisés está como un profeta que está abriendo el camino para las futuras acciones de Jesús. Por lo tanto, Moisés también se encuentra en la posición de hijo frente al pueblo. Se encuentra en la posición de Abel frente al pueblo. Entonces, Moisés ocupa la posición de figura central para el fundamento de substancia. Y de la misma forma que Abel, una vez que Moisés establece el fundamento de fe, se califica para ser la figura central del fundamento de substancia. A continuación, nosotros requerimos también la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces, una vez realizada la providencia para la partida y que el pueblo de Israel pueda reconocer que Moisés es su figura central para poder realizar el fundamento de substancia, entonces se tiene que dar la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Los israelitas en la posición de Caín tienen que eliminar su naturaleza caída con Moisés en la posición de Abel. Esto se da a través de que los israelitas sigan a Moisés hasta llegar a la tierra prometida de Canaán. Si se hubiera establecido esta condición victoriosa centrada en Moisés, entonces podemos decir que se ha establecido con éxito la condición para eliminar la naturaleza caída. Entonces no basta solamente con inicialmente creer en Moisés a través de la providencia para la partida, sino el pueblo de Israel tiene que mantenerse unido a Moisés y junto con Moisés caminar hasta llegar a la tierra de Canaán y establecerse en la tierra de Canaán, construir un templo para poder recibir al Mesías. Este es el fundamento de substancia en el curso de Moisés. Entonces, cuando podemos decir que se estableció el fundamento de substancia, es cuando se completa todo el periodo desde que salen de Egipto hasta entrar en Canaán y finalmente construyan el templo y puedan recibir al Mesías. Entonces, en ese punto, habiendo completado ya el fundamento de fe exitosamente y el fundamento de substancia exitosamente, podemos decir que se ha establecido con éxito el fundamento para recibir al Mesías. Entonces, de esta forma hemos podido entender cómo es el curso centrado en Moisés. Un punto importante también es mencionar que el curso de la restauración de Canaán a nivel nacional, centrado en Moisés, es realmente el curso que Jesús va a llevar más adelante como misión. Nosotros podemos ver a partir de la vida de Moisés, él trabajó para sacar al pueblo elegido de la tierra de Egipto bajo el dominio del faraón. Podríamos decir que Egipto es una representación del mundo satánico. Entonces Moisés liberó al pueblo elegido del dominio satánico, del reino de Egipto, y llevó a los israelitas a través de milagros y señales. Los guió a través del Mar Rojo y finalmente caminó con ellos a través del desierto para que puedan entrar finalmente en Canaán.
Este es el curso de la vida de Moisés. Y cuando vemos el curso de la vida de Jesús, es realmente una muestra, un modelo de cómo debía Jesús llevar también su curso. Entonces, Jesús tenía que sacar a la humanidad del mundo pecaminoso. Tiene que sacar a los cristianos, al pueblo elegido que cree en Jesús, del mundo pecaminoso que está bajo el dominio de Satanás a través de milagros y señales. Y tiene que atravesar el mar turbulento de este mundo de pecado, finalmente recorrer un curso de desierto donde él mismo iba a alimentar al pueblo con sus palabras de vida hasta llegar al jardín del Edén original. Podemos ver claramente entonces que a través del curso de Moisés las acciones de Jesús ya quedaban determinadas y Jesús claramente podía entender el curso que él tenía que tomar. Entonces realmente el curso de Moisés fue una verdadera prefiguración del camino de Jesús. También el curso de Moisés se prolongó en 3 etapas debido a la falta de fe de los israelitas, como vamos a estudiar a continuación. Y vamos a ver más adelante también que el curso de Jesús exactamente también se prolongó en 3 etapas, debido a la falta de fe del pueblo de Israel. Ahora vamos a estudiar entonces en materia el primer curso de Moisés, cómo Dios trabajó para poder establecer el fundamento para recibir al Mesías a través de Moisés. ¿Cómo se estableció en primer lugar el fundamento de fe? Como figura central nosotros tenemos a Moisés y el objeto condicional que Moisés tenía que llevar a cabo para poder establecer este fundamento de fe, centrado en las palabras de Dios, fue la vida de 40 años en el palacio del faraón. Recordando un poco la historia de Moisés, en el tiempo en el que el faraón empezó a exterminar a los niños varones de los israelitas para que no se multiplicasen en exceso, la madre de Moisés salvó su vida cuando lo puso dentro de una cesta y lo mandó a través del río Nilo. Finalmente Moisés llegó a la casa del faraón. La hija del faraón es la que decide cuidar a Moisés y tenerlo en su casa. Y finalmente también es que ella contrata a la madre de Moisés como nodriza para criar a este bebé. Entonces, a través de la madre de Moisés es que la palabra de Dios, la tradición del pueblo de Israel, la identidad de pueblo escogido del pueblo de Israel llega a Moisés. Y Moisés, finalmente, al final de sus 40 años viviendo en el palacio de Faraón, decide él mismo salir del palacio de Faraón para poder vivir junto con su pueblo, prefiriendo 1000 veces ser maltratado con el pueblo que disfrutar de los placeres pecaminosos y efímeros de la casa de Faraón. Por esa fe es que finalmente se establece con éxito el fundamento de fe de Moisés. Y el periodo de tiempo que hemos mencionado son 40 años. Ahora vamos a estudiar entonces cómo se podía establecer el fundamento de sustancia en este primer curso. Para poder establecer el fundamento de sustancia, primeramente nosotros requerimos establecer la providencia para la partida. Moisés, al haber establecido el fundamento de fe, se establece como figura central para el fundamento de sustancia. Y centrada en Moisés, se debe llevar a cabo la providencia para la partida. ¿Cómo hizo Dios entonces para poder establecer la providencia para la partida y que el pueblo pueda reconocer a Moisés como aquel líder que los va a guiar fuera de Egipto, como aquel líder a través del cual Dios está trabajando? Podemos leer en la Biblia, en el Éxodo 2, del 11 al 12, Moisés vio que un egipcio golpeaba a un israelita y viendo que no había nadie allí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta acción de Moisés de matar al egipcio podía, por un lado, mostrar su fervoroso amor al pueblo elegido, que por amor al pueblo elegido, él hizo esta acción. Podía haber mostrado claramente su patriotismo y podía haber sido una señal para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que Moisés estaba de su lado. Entonces Moisés, para la providencia, para la partida, mató a un egipcio. Pero ¿cómo respondió el pueblo de Israel? ¿Se pudo establecer el fundamento de sustancia?
Cuando vemos la historia de Moisés, leemos en el Éxodo, capítulo 2, versículo 15. Oyendo pues el faraón este caso, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián y se asentó cerca de un pozo. Entonces los israelitas completamente no entendieron esta providencia para la partida. De hecho, malinterpretaron los hechos de Moisés. Acusaron a Moisés. Cuando Moisés estuvo con ellos le dijeron directamente, ¿acaso vas a estar como juez contra nosotros? ¿Acaso tú vas a matarnos como mataste a aquel egipcio? Claramente los israelitas no entendieron este acto de amor de Moisés, este acto de patriotismo de Moisés, y lo malinterpretaron, difundieron el hecho, llegando esto hasta los oídos del faraón, y finalmente Moisés ya no podía estar en la tierra de Egipto. Entonces, completamente podemos decir que fracasó el fundamento de substancia. El pueblo de Israel no pudo unirse a Moisés. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este fracaso en el primer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional? Una primera consecuencia es que el curso de la restauración de Canaán se prolongó. Originalmente, si nosotros observamos el mapa, podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba en una región cercana a la costa del mar Mediterráneo y fácilmente el pueblo de Israel podía llegar en un tiempo de 21 días siguiendo el camino por la costa hasta la tierra prometida de Canaán. Originalmente el curso que Dios planeaba y pensaba para el pueblo de Israel era un curso de solamente 21 días. Como podemos nosotros leer en el Éxodo 13:17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Podemos entender que Dios, previendo la incredulidad, la falta de fe de los israelitas, tuvo que evitar el primer camino de 21 días y llevar al pueblo por un camino más largo que le tomaría en total 21 meses. Entonces, esta es una consecuencia del fallo en el fundamento de sustancia, del fracaso del primer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. Entonces, si los israelitas se hubieran conmovido por el patriotismo de Moisés, si hubieran aceptado y se hubieran unido a Moisés, ellos hubieran entrado a Canaán rápidamente, en un curso de 21 días de caminata, rápidamente, sin mucho sufrimiento, y podían haber establecido exitosamente el fundamento de substancia. Este curso se ve anulado debido a la falta de fe de los israelitas. Entonces, vamos a ver que Dios tiene que volver a establecer nuevamente todo el fundamento que había trabajado a través de Moisés. Entonces, este es el curso, el segundo curso de la vida de Moisés. Vamos a ver que Dios nuevamente tiene que establecer el fundamento de fe debido a que el primer curso había sido completamente tomado por Satanás. Al ser invadido por Satanás, Dios tiene que volver a establecer los fundamentos. Primeramente, el fundamento de fe. Entonces, como figura central tenemos a Moisés y el objeto condicional son su vida que él lleva en el desierto de Madián. Nosotros podemos, viendo la historia de Moisés, entender que él, después de haber huido de Egipto, él salió hacia el desierto. Finalmente pudo encontrar refugio y pudo salvar su vida en la tierra de Madián y se estableció ahí. Pero finalmente, al término de 40 años viviendo en la tierra de Madián, es que Dios puede volver a llamar a Moisés. Entonces, se estableció un fundamento de fe después de 40 años de la vida de Moisés en el desierto de Madián. Al final de estos 40 años, Moisés tiene una experiencia muy fuerte cuando ve una zarza ardiendo. Y de esta zarza ardiendo salía una voz que le decía, como leemos en Éxodo 3:10, Ve ahora pues, yo te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y de esta forma, Dios encargó a Moisés la misión de volver a Egipto y de sacar al pueblo de Israel. En un principio, Moisés se muestra reacio a aceptar esta misión de Dios, pero finalmente Dios lo anima, le da fuerza para que él pueda cumplir con esta misión y Moisés
vuelve a Egipto para poder sacar al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a establecer ahora el fundamento de substancia? Hemos aprendido que se requiere primeramente la providencia para la partida. ¿Cómo Dios llevó a cabo entonces la providencia para la partida centrada en Moisés? En este segundo curso, para que los israelitas pudieran reconocer a Moisés, para que pudieran establecer una condición para eliminar su naturaleza caída y unirse con Moisés, entonces se realizó la providencia para la partida a través de 3 grandes milagros y 10 plagas. ¿Qué propósito tenían entonces los 3 grandes milagros que Moisés ejecutó delante del faraón? ¿Y qué propósito tenían las 10 plagas con las que Dios castigó al pueblo de Egipto? Eran para que el pueblo de Israel pueda reconocer que Moisés es su figura central, para que el pueblo de Israel pueda tomar a Moisés como alguien a través de quien Dios puede trabajar. Esto es solamente la providencia para la partida. A través de esta acción es que ellos tienen que darse cuenta que Moisés es su figura central. Y gracias a las 10 plagas y los 3 grandes milagros, el pueblo finalmente entendió que Moisés es la figura central con la que Dios está trabajando y se cumplió el fundamento de la providencia para la partida. Pero vamos a estudiar a detalle qué es lo que significan estos 3 grandes milagros. Cuando nosotros vemos la vida de un profeta, tiene muchos simbolismos y tiene muchas acciones que aparentemente fueran solamente una historia, pero en realidad Dios está mostrando a través de ello el curso que nosotros mismos debemos seguir para poder dominar a Satanás, para poder derrotar a Satanás. Moisés está escribiendo ahora una historia para que Jesús más adelante pueda sustancialmente subyugar a Satanás. Entonces, los 3 grandes milagros tienen como objetivo restaurar por indemnización la posición de hijo mayor que había sido invadida por Satanás, hacer que los israelitas corten sus lazos con Egipto, como vamos a ver más adelante, hacer ver a los israelitas que Moisés es un enviado de Dios, y además de eso, Dios podía ejecutar los 3 grandes milagros y las 10 plagas, debido a que los israelitas estuvieron sufriendo 30 años más de esclavitud, a pesar de que ya habían completado los 400 años de esclavitud que Dios le había mencionado a Abraham, que su descendencia debía pasar. Entonces, ellos estaban 30 años extra de los 400 años que debían haber sido esclavos bajo el dominio de Egipto. El primer milagro que realiza Moisés es muy conocido, cuando Moisés toma su vara y la lanza y ésta se convierte en una serpiente. Pero también los magos del faraón lanzaron sus varas que se convirtieron en serpientes. Pero finalmente la vara de Moisés es la que devora a las varas de los magos del faraón y muestra su poder. Entonces, ¿qué significa este primer milagro? La vara es un símbolo de autoridad y de poder. Entonces, esta vara representa el poder de Jesús. La vara también tiene la misión de servir de apoyo, de protección, de guía y de castigar la injusticia. Todo esto representa, es un símbolo también de la misión de Jesús. Jesús entonces vendría más adelante en la posición de una serpiente celestial que debía tentar a la humanidad a volver a Dios y que devoraría a la serpiente satánica y la destruiría. Entonces, Jesús vendría más adelante como el Salvador y destruiría este mundo satánico. Esto es lo que nos está mostrando Dios a través de realizar el primer milagro a través de Moisés. ¿En qué consistía el segundo milagro de Moisés? Moisés tomó su mano y la puso en su seno. Cuando la sacó, ésta estaba con lepra. Y nuevamente Moisés volvió a meter su mano en su seno y la sacó curada. ¿Qué mostraba este milagro? Cuando nosotros vemos que Moisés metió su mano dentro de su seno y esta mano salió leprosa, entonces su mano está sin posibilidad de salvarse. Representa la acción del ángel de haber tomado a Eva y llevado a su lado, y habiendo hecho que Eva caiga abrazada por el arcángel y que esté en una situación sin posibilidad de salvación. Pero cuando Moisés volvió a meter su mano y la sacó, sacándola curada, mostraba que el ser humano caído, que estaba sin posibilidad de salvación, puede ser salvo cuando es abrazado por Jesús y el Espíritu Santo.
Significa esta segunda acción, este segundo milagro, que Jesús vendría en el futuro para dar renacimiento a toda la humanidad. Este es el contenido del segundo milagro. Ahora vamos a estudiar el tercer milagro de Moisés, cuando leemos que Moisés golpeó las aguas del Nilo y éstas se convirtieron en sangre. Entonces, ¿qué es lo que está representando este tercer milagro? Muestra que el agua, que es una materia que no tiene vida, se convierte en algo con vida, como la sangre, a través de la acción de Moisés. Entonces, nos muestra que más adelante Jesús y el Espíritu Santo vendrían en el futuro y restaurarían a los seres humanos caídos, privados de vida, en hijos con vida. Todo esto está haciendo una referencia a lo que es la misión de Jesús. En conjunto, los tres grandes milagros están mostrando el curso que Jesús más adelante debe de seguir y también se está restaurando el fundamento de cuatro posiciones original que debía haber sido establecido a través de la familia de Adán, ahora centrado en Jesús y el Espíritu Santo. También vamos a ver el significado de las 10 plagas. Están aquí enumeradas, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a mencionar cuál es su propósito y cuál es su significado. Las 10 plagas se ejecutaron en paralelo con la historia de Jacob. Nosotros podemos recordar que el tío de Jacob, el tío Labán, había engañado a Jacob 10 veces negándole su debido salario. Entonces, nosotros vemos que después de cada plaga que Dios estaba ejecutando, entonces era el faraón se ponía más duro con los israelitas y los sometía a una presión mayor. Primeramente, él prometía liberarlos, pero era un engaño. Y luego los sometía a una esclavitud mayor que la debida. El faraón en total engañó 10 veces al pueblo de Israel, no cumpliendo su promesa de liberarlos. Entonces, Dios salvó a los israelitas de la tierra de Egipto realizando estas 10 plagas a través de Moisés y mostraba que en un futuro Jesús salvaría al pueblo elegido de Dios a través de milagros y señales. Pero hay un punto muy importante también que tenemos que entender. ¿Por qué Dios, cada vez que mandaba una plaga, endurecía el corazón del faraón? Dios mismo endurecía el corazón del faraón. Primero, para mostrar al pueblo que Dios era el Dios de los israelitas a través de manifestar su poder ante el faraón y los israelitas ejecutando las 10 plagas. También para hacer que el faraón dejase su apego por los israelitas, incluso después de que saliesen de Egipto. Y un punto muy importante, para ayudar a los israelitas a cortar sus lazos con Egipto, causándoles un sentimiento de hostilidad hacia el faraón. Viendo cómo el faraón se comportaba cada vez que ocurría un milagro, él ponía más opresión sobre el pueblo de Israel, ellos empezaron a tener un sentimiento de hostilidad, de querer rechazar al faraón, de querer separarse del faraón. Con esa intención es que Dios tuvo que endurecer el corazón del faraón después de cada plaga. Finalmente, ocurre la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos del ganado, pero también la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y esta plaga impactó muy fuerte en el faraón, que finalmente cedió ante el pedido de Moisés. Entonces, Moisés en esta situación aprovechó para poder pedir de esta manera: no nos conviene hacer esto, porque sacrificaríamos a los egipcios ofrendas abominables al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos ofrendas abominables a los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Debemos ir 3 días de viaje al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos manda. Entonces, Moisés no estaba pidiendo directamente la liberación de su pueblo para llevarla a Canaán. Él pidió un permiso para hacer una ofrenda. Y una vez que se ejecutó la 10ª plaga y el faraón cedió ante el deseo de Moisés, él le dijo: vamos a caminar 3 días en el desierto para hacer una ofrenda para nuestro Dios, porque esto sería abominable ante los ojos de los egipcios. Y de esa forma, Moisés, mintiendo al faraón, es que pudo sacar al pueblo de Israel. No tenía la intención de volver. Era solamente una excusa para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto.
Podemos ver nosotros a través de la historia entonces, ellos salieron de Ramsés, de la ciudad de Ramsés, el 15 de enero con 600.000 personas, bueno, 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y fueron un curso de 3 días caminando hasta la tierra de Sucot. Esos 3 días tienen un significado muy importante. Cuando nosotros recordamos el curso de la familia de Abraham, los 3 días antes de que Abraham pueda sacrificar a Isaac, era un curso para poder separarse de Satanás. De la misma forma, en el tiempo de Jacob, los 3 días que él salió de la casa de su tío sin avisarle, era un tiempo de separación de Satanás. Ahora, en el tiempo de Moisés, también se da el periodo de 3 días de separación de Satanás. Finalmente, los israelitas llegan a la tierra de Sucot, donde Dios, después de estos 3 días de separación de Satanás, puede guiarlos a través de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. ¿Y qué significaban estas dos columnas? Cuando vemos que la columna de nube actuaba durante el día, nos muestra una actitud de positividad, y que la columna de noche la columna de fuego actúe durante la noche, nos muestra una actitud de negatividad. Entonces nos hace referencia a que en un futuro Jesús, positivo, y el Espíritu Santo, negatividad, iban a guiar al pueblo de Israel. Jesús y el Espíritu Santo iban a guiar al pueblo elegido de Dios para poder salir del dominio satánico. Esto es lo que significaba la columna de nube y la columna de fuego. Entonces esta columna de nube y de fuego guió finalmente a los israelitas hasta el Mar Rojo. Y nosotros conocemos de la historia de Moisés que finalmente Moisés dividió el Mar Rojo cuando ellos eran perseguidos por el ejército del faraón. Entonces el pueblo de Israel logró cruzar a pie, a salvo, y pudieron llegar a la otra costa. Y en cambio, el ejército del faraón, al estar entrando al Mar Rojo dividido, finalmente fue eliminado, y fueron todos los carros de guerra y todos los soldados eliminados por el agua en el Mar Rojo. Se cerró el Mar Rojo sobre el ejército de los egipcios. Entonces, este milagro del Mar Rojo también tiene un profundo significado. Cuando nosotros vemos que los israelitas siguieron a Moisés a través de este Mar Rojo dividido, nos muestra que más adelante Jesús mismo dividiría el mar del mundo satánico para poder guiar a través de él a el pueblo elegido. Y que Satanás iba a perecer de la misma forma que el ejército egipcio cuando intente hacer daño a los creyentes en Jesús y el Espíritu Santo. Esto nos muestra entonces la misión futura de Jesús a través del milagro de Moisés en el Mar Rojo. Pero también seguimos con ellos en el desierto, parten del Mar Rojo y llegan a una tierra llamada Mará, donde había unas aguas amargas que ellos no podían tomar. Ellos declamaron a Moisés, y cuando Moisés hizo oración, entonces fue indicado que poniendo maderos en el agua, esta agua se podía purificar. Cuando hizo esto y el agua se volvió dulce, los israelitas tomaron esta agua y pudieron continuar su camino. ¿Qué representa esto también? Representa que el pueblo sufre porque no puede tomar agua, pero a través de las palabras de vida de Jesús, en un futuro, el pueblo elegido va a poder tomar el agua de la vida y va a ser curado por la palabra. También vemos que ellos caminaron hasta la tierra de Elim, donde se encontraban 12 fuentes de agua y 70 palmeras donde pudieron también descansar. Esto mostraba más adelante que para la misión de Jesús iba a ser muy importante establecer 12 apóstoles y 70 discípulos para que la misión de Jesús pueda ser exitosa. Continuando en el camino, en el desierto de Sin, el pueblo reclamó por hambre a Moisés. Y Dios mandó para el pueblo de Israel maná y codornices. ¿Qué simbolizaba este maná y codornices? Cuando vemos las palabras de Jesús, podemos entender que significaban también la sangre y la carne de Jesús. Y finalmente, en la tierra de Refidim, el pueblo no tiene agua. Empieza a reclamar a Moisés. Incluso el pueblo tenía la intención de matar a Moisés. Entonces Dios le indica a Moisés que golpee la roca con su vara para poder dar agua al pueblo de
Israel. ¿Qué representaba que Moisés golpeaba la roca con su vara? Representaba que Cristo en un futuro iba a dar el agua de vida a el pueblo elegido. Cuando nosotros recordamos el pasaje cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo, aquel que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, se refería a las palabras de Jesús. Por tanto, podemos entender esa simbología de la roca brotando agua como las palabras de Jesús. Y la vara como la autoridad y el poder de Jesús. Entonces, continuando con el curso de los israelitas, podemos leer en Éxodo 17:12 que los israelitas entraron a la tierra de Amalek y se enfrentaron con los amalecitas. Y la situación extraña era que cuando Moisés mantenía alzadas las manos, Israel podía prevalecer, Israel podía vencer. Pero cuando Moisés bajaba las manos, Israel empezaba a perder. Como Moisés no podía mantener todo el tiempo las manos levantadas, entonces Aarón y Hur tomaron una piedra, sentaron a Moisés y cada uno tomó un brazo de Moisés y lo mantuvo en alto hasta que terminó la batalla. Entonces, ¿qué significaba este acto milagroso en el futuro curso de Jesús? Cuando nosotros entendemos a Josué y los israelitas siguiendo a Moisés como una representación del pueblo elegido, como los santos que están siguiendo a Dios, entonces podemos darnos cuenta que los creyentes que sirviesen a la Trinidad de Jesús, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, podrían herir y destruir a Satanás, que está representado por el pueblo de Amalek. Todo eso se muestra a través de esta simbología, siendo Aarón mostrando la posición de Jesús, Hur la posición del Espíritu Santo y Moisés en el centro mostrando la posición de Dios. Entonces, finalmente, después de este conflicto, después de esta lucha, es que ellos entran en el desierto de Sinaí y Moisés sube al monte de Sinaí para hacer un ayuno, recibir palabra de Dios, porque ahora va a iniciar la providencia para el tabernáculo. Dios está haciendo una providencia especial dentro del curso de Moisés. Vamos entonces a estudiar un poco acerca de lo que es la providencia central en el tabernáculo. Estamos todavía en el segundo curso de Moisés, estableciendo el fundamento de substancia, donde los israelitas tienen que mantenerse unidos a Moisés hasta llegar a la tierra de Canaán. Entonces, en este segundo curso, nosotros vemos que Dios establece el tabernáculo, que era un templo móvil, porque ellos no podían permanecer en un lugar por mucho tiempo. Entonces, una vez que ellos se movían a otro lugar, primeramente armaban este templo móvil, armaban el tabernáculo y ellos establecían su campamento alrededor. Pero ¿qué significaba este tabernáculo para el pueblo de Israel? ¿Y qué significa el símbolo del tabernáculo? Vamos a estudiar primeramente el significado de las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca de la alianza. Moisés recibió las tablas de piedra en el monte Sinaí con la palabra de Dios escrita, los 10 mandamientos. Estas dos tablas representaban a Adán y Eva y también a Jesús y al Espíritu Santo, que son la palabra en sustancia. También representan el cielo y la tierra. Entonces, más adelante vamos a seguir estudiando las tablas de piedra. Podemos también mencionar el tabernáculo, que según su estructura tenía dos partes principales. La primera era la parte externa, un lugar santo donde podían entrar comúnmente las personas, donde podían entrar también comúnmente los sacerdotes. Pero había otro lugar, un segundo lugar, llamado el Santísimo, un lugar muy especial donde se encontraba el Arca de la Alianza, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, estos dos ámbitos del tabernáculo nos muestran simbólicamente a Jesús, siendo el lugar santo, el lugar externo, donde comúnmente podían entrar, una representación del cuerpo de Jesús, y siendo el Santísimo una representación del Espíritu de Jesús. Y finalmente, el Arca de la Alianza es un
cuerpo condensado de todo el tabernáculo, ya que dentro de este arca de la alianza se encontraban las dos tablas de piedra, también se encontraba el maná representando el cuerpo de Jesús, la vara de Aarón representando la autoridad y el poder de Jesús, y la urna de oro que mostraba el poder de Dios. Entonces el arca de la alianza englobaba todo el significado del tabernáculo. Ese es el significado de los tres grandes dones que Dios le dio a los israelitas: las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca de la alianza. El arca de la alianza tiene en su parte superior dos querubines que en medio de ellos Dios podía hablar al pueblo de Israel. ¿Y qué significaba esto? Nos hace mención a aquel ángel que está protegiendo el camino al árbol de la vida que Adán no pudo alcanzar. Entonces ahora, cuando Jesús llega al pueblo de Israel, iba a poder recibir directamente palabras de Dios a través de Jesús. Iba a removerse esa protección del ángel y finalmente iba a poder el pueblo recibir directamente la palabra de Dios a través de Jesús. Todo esto nos está mostrando, todo este simbolismo, este significado nos muestra el curso futuro de Jesús. Finalmente, también podemos ver cuál es el propósito de Dios de darle al hombre estos tres grandes dones. ¿Por qué Dios le dio al hombre el tabernáculo? El tabernáculo es un objeto de fe incambiable y absoluto. Ya que el pueblo de Israel había mostrado que fácilmente perdía la fe, porque varias veces en el desierto ellos se quejaron con Moisés. Había también la posibilidad de que Moisés finalmente perdiera su fe. Entonces, para que Dios pueda volver a trabajar con el pueblo de Israel, requiere establecer un objeto de fe incambiable. Y este objeto de fe incambiable es precisamente el tabernáculo. Entonces, si una persona del pueblo podía mantenerse centrada en el tabernáculo, unida con el tabernáculo, exaltando la voluntad del tabernáculo, entonces Dios podía continuar la providencia centrada en esta persona que quedase. Con esa intención Dios le dio entonces al pueblo de Israel el tabernáculo. Pero para poder establecer el tabernáculo, podemos darnos cuenta y entender que el tabernáculo, siendo una representación del Mesías, del cuerpo y del espíritu de Jesús, tener el tabernáculo representaba que el Mesías había llegado simbólicamente al pueblo de Israel. Entonces, para poder recibir al Mesías es necesario establecer un fundamento. De la misma forma, Dios tiene que hacer que el pueblo establezca un fundamento para recibir el tabernáculo. ¿Cómo hizo Dios entonces para establecer el fundamento para recibir el tabernáculo? A través del fundamento de fe, centrado en Moisés. Se requiere a Moisés como figura central. Su objeto condicional de Moisés fue el ayuno que realizó en el monte Sinaí. Y a través de este periodo de ayuno y oración, que duraron 40 días y 40 noches en la cima del monte Sinaí, Dios podía darle palabras para poder construir el tabernáculo. Y de esta forma Moisés estableció con éxito el fundamento de fe. Ahora, ¿cómo iba a ser establecido el fundamento de substancia? Centrado en Moisés como figura central en la posición de Abel, el pueblo debía haberse unido a Moisés para construir el tabernáculo y seguir el tabernáculo hasta entrar a la tierra de Canaán. Este hubiera sido el fundamento de substancia para recibir el tabernáculo. Sin embargo, mientras Moisés estaba haciendo el ayuno de 40 días y 40 noches en encima del monte Sinaí, los israelitas hicieron construir a Aarón un becerro de oro, representando al Dios que los había sacado de Egipto. Completamente el pueblo perdió su fe en el camino que Moisés le estaba guiando y prefirieron centrarse en algo visible, en un objeto en el cual ellos querían creer. Completamente el pueblo muestra aquí que no tiene fe, que no tiene ninguna unidad con Moisés, y por esta razón es que el fundamento de substancia resulta un fracaso. Al terminar ese periodo de ayuno, entonces Moisés baja con las tablas de piedra con las que estaba trayendo los 10 mandamientos de Dios para el pueblo, pero al ver al pueblo adorando al becerro de oro, que es una representación de Satanás mismo, entonces Moisés rompió las tablas de piedra, dejándolas caer en el suelo.
Y finalmente Moisés castigó al pueblo por esta acción. Entonces, podemos entender que en este curso, para intentar establecer un fundamento para el tabernáculo, hubo un fracaso debido a la falta de fe del pueblo de Israel. Puede esto también mostrarnos que Dios no trabaja, no interfiere en la responsabilidad del ser humano. Ahora bien, es importante recordar, las tablas de piedra eran un símbolo de Jesús y el Espíritu Santo. El hecho de Moisés de haber quebrado las tablas de piedra debido a la falta de fe de los israelitas mostraba que en un futuro Satanás podía atacar también al Mesías en caso de que el pueblo pierda su fe. Y eso era una premonición de que podía Jesús también seguir el curso de la cruz y fracasar en establecer un fundamento de sustancia. Con esto fracasa completamente un primer fundamento para el tabernáculo. Vamos a ver que Dios entonces intenta nuevamente establecer un segundo fundamento para el tabernáculo, estableciendo el fundamento de fe a través de Moisés. Y otro periodo de 40 días de ayuno y oración en el monte Sinaí. Moisés nuevamente vuelve a la cima del monte y comienza un periodo de ayuno de 40 días y al final de ese tiempo es que Dios le da nuevamente la palabra y Moisés tiene que escribirla en las tablas de piedra. Y es que finalmente Moisés bajando del monte Sinaí, que el pueblo de Israel unido obedece a Moisés. Y finalmente logran construir el tabernáculo. Con esto se establece entonces un fundamento de fe, con los 40 días de ayuno de Moisés en la cima del monte Sinaí. Pero debemos ver nosotros cómo se estableció ese fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia no solamente es unirse momentáneamente con Moisés, sino también es que el pueblo pueda unirse, mantenerse centrado en Moisés y entrar a la tierra de Canaán. Cuando ellos partieron del desierto de Sinaí, centrados en el tabernáculo, fueron guiados por una columna de nube en la tierra de Tabera, mostraron falta de fe en contra de Moisés. Entonces Dios incendió el campamento, porque el pueblo se estaba quejando nuevamente, porque no tenían comida, porque no tenían agua, porque querían volver a Egipto. Nuevamente en la tierra de Kibrot, Hataba, Dios volvió a ver esta misma actitud en el pueblo de Israel. Ellos querían volver a Egipto. Ellos se quejaron de que Dios todo el tiempo nos da maná y codornices, maná y codornices. Nosotros extrañamos las cosas que comíamos en Egipto. De esa forma, quejándose delante de Dios que los está manteniendo en el desierto. Entonces ellos volvieron a mostrar su falta de fe en Dios, su falta de unión con Moisés. Finalmente, en la tierra de Hazerot, cuando Aarón y Miriam, que eran las personas que eran más cercanas a Moisés, finalmente ellos criticaron a Moisés, entonces completamente se perdió este segundo fundamento para el tabernáculo. Eran las personas en las que Moisés más confiaba. Y debido a esa queja, también Miriam quedó enferma de lepra. Entonces podemos entender que los israelitas durante todo este curso mostraron constantemente una falta de fe. Por lo tanto, no se puede establecer un fundamento para recibir el tabernáculo. Satanás entonces invade este fundamento y fracasa el segundo intento de establecer el fundamento para el tabernáculo. Entonces, ¿cómo Dios va a llevar a cabo el tercer fundamento para el tabernáculo? Primeramente, debido a la fe y lealtad inmutables de Moisés, que construyó el tabernáculo y lo mantuvo cuidando todo el tiempo, entonces el tabernáculo se mantiene firme sobre el fundamento de fe. No tiene que establecerse nuevamente el fundamento de fe, pero se tiene que establecer un fundamento de substancia. Y los israelitas tenían el fundamento de haber bebido el agua de la roca en Refidim. Y esto era una condición para que ellos puedan establecer entonces esa condición para un fundamento de sustancia y puedan lograr finalmente el fundamento para recibir el tabernáculo. Entonces, ¿cómo iban a restaurar el tercer fundamento para el tabernáculo? Para eso, Dios les dio un periodo de 40 días de exploración. Pidió para Moisés que escogiese un hombre de cada tribu, de las 12, formando un equipo de 12 espías que él mandó para la tierra de Canaán, para que finalmente ellos pudieran
ver la situación y pudieran informar al pueblo de cómo podían hacer para entrar a la tierra de Canaán. Entonces, con esa misión, Moisés envió 12 espías a la tierra de Canaán. Y el tiempo que ellos tuvieron para poder establecer este fundamento fue precisamente 40 días de espionaje. ¿Cuál fue el resultado de los 40 días de espionaje? Que 10 personas dieron un reporte con falta de fe. Solamente Josué y Caleb mantuvieron su fe y dijeron, podemos entrar a este pueblo. La gente tiene miedo de nosotros porque sabe que Dios está con nosotros. Sin embargo, 10 personas se opusieron a este comentario. Ellos dijeron que los israelitas no podrían destruir ni las ciudades ni la gente. El pueblo que habita la tierra es poderoso. Las ciudades están fortificadas. La tierra devora a sus habitantes y todos los seres humanos que vieron allá eran de gran estatura. Y nosotros somos como saltamontes. De esa forma informaron estos 10 espías. Finalmente el pueblo oyó el comentario, oyó el informe de estas 10 personas. Entonces los israelitas, escuchando este informe, murmuraron contra Moisés y lloraron, lamentándose, diciendo que escogerían un capitán y se volverían a Egipto. Esto finalmente mostró una desconexión completa con la providencia, con el trabajo que está realizando Dios a través de Moisés. Y el pueblo se unió a ese comentario. Se quejaron finalmente contra Moisés y estaban decididos a volverse a Egipto. Eso constituyó nuevamente un fracaso para este fundamento de sustancia. Cuando Josué y Caleb protestaron contra esas palabras de las 10 personas, dijeron que no debían rebelarse contra el Señor, debían atacar sin miedo al pueblo que habitaba esa tierra. El Señor estaba con los israelitas y los cananeos serían su presa, ya que se les había sido retirada toda protección. Con estas palabras, Josué y Caleb intentaron que el pueblo se conecte nuevamente a Moisés y se una nuevamente con Dios, pero el pueblo trató de apedrear a Josué y Caleb. Con todo esto, entonces, podemos ver que el pueblo finalmente no se unió con Moisés, no se unió a la providencia y fracasó en establecer un fundamento de sustancia. Todas estas actitudes del pueblo hicieron notar que no se podía trabajar con ellos, no se podía establecer un fundamento victorioso de sustancia. Y es en ese punto cuando Dios dijo de esta manera delante del pueblo: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y podemos ver cómo es la sentencia de Dios. Vuestros pequeñuelos, de los que dijisteis que caerían en cautiverio, los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán nómadas 40 años en el desierto, cargando con vuestra infidelidad, hasta que no falte uno solo de sus cadáveres en el desierto. Según el número de días que empleaste para explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados por el desierto, a razón de un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. De esta forma, Dios les dio un castigo al pueblo de Israel, haciéndolos vagar por el desierto durante 40 años, a razón de un año por cada día que ellos fallaron en establecer la condición de 40 días de espionaje. Entonces, con todo esto y con estas palabras de Dios, finalmente se da por concluido y fracasó completamente el tercer fundamento para establecer el tabernáculo. Y los 21 meses que debían ellos pasar en el desierto se convirtieron en 40 años. Pero también debemos recordar que nosotros estamos todavía en el segundo curso de Moisés para restaurar al pueblo de Canaán a nivel nacional. Dentro de este segundo curso de restauración, en el que se está estableciendo un fundamento de substancia, podemos ver que fracasó el primer fundamento para el tabernáculo. Luego fracasó el segundo fundamento para el tabernáculo. Fue invadido por Satanás. Y finalmente fracasa también el tercer fundamento para el tabernáculo. Con esto, finalmente, se da por concluido y también fracasa el segundo curso de la restauración de Canaán a nivel nacional.
Entonces Dios tiene que volver a empezar y establecer todo el fundamento nuevamente para poder continuar la providencia. Entonces podemos entender que la providencia de Dios se prolongó hasta un tercer curso en la vida de Moisés debido a la falta de fe del pueblo de Israel. Dios no toca nuestra parte de responsabilidad. Dios no podía hacer que ellos se unan a Moisés. Él todo el tiempo hizo esfuerzos para poder mostrarles cuál era el camino correcto, pero ellos no fueron capaces de caminar debido a su falta de fe. Entonces, ¿cómo inició este tercer curso de restauración centrado en Moisés? Nuevamente, debemos establecer el fundamento de fe y la figura central para este fundamento es Moisés. Moisés exaltó el tabernáculo con completa fe y lealtad como un objeto condicional durante 40 años que vagaron en el desierto. De esta forma se estableció el fundamento de fe. Los 40 años en el desierto eran a causa del fracaso de los 40 días de espionaje en la tierra de Canaán. Entonces, vamos a ver ahora, una vez que se establece el fundamento de fe, cómo establecemos el fundamento de sustancia centrado en Moisés. ¿Cómo Dios podía haber hecho primeramente la providencia para la partida, centrada en la roca? En Números 28 podemos ver para dar vida a los israelitas que caían en la incredulidad sin haber establecido un periodo aceptable de 40 años en el desierto, Dios ordenó a Moisés golpear la roca con su vara delante de la congregación de los israelitas para que tuvieran agua y bebieran. Esta situación está haciendo como providencia para la partida. Ya habiendo terminado los 40 años, ellos están volviendo a iniciar el curso en la tierra de Cades y en ese lugar Dios le indica a Moisés que debía golpear la roca para poder darle agua al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se dio esta providencia para la partida centralizada en la roca? Dios le indicó a Moisés que golpee una vez la roca para darle agua a los israelitas. Pero cuando vemos la historia de Moisés, en realidad Moisés golpeó 2 veces la roca, motivado por su enojo. Cuando Moisés iba a golpear la roca, el pueblo estaba constantemente quejándose delante de Moisés. Y debido a su ira, que no pudo controlar, él dio finalmente 2 golpes a la roca. Y por esta acción es que Dios finalmente no permite que Moisés entre a la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué es un crimen tan grande haber golpeado 2 veces la roca? Dios le dijo a Moisés, por no haberme honrado ante los hijos de Israel, haciendo como yo te ordené, no vas a guiar a esta asamblea a la tierra que yo les daré. Entonces, debe ser algo muy profundo el significado de esta acción. Vamos a estudiar por qué es un crimen haber golpeado 2 veces la roca. Nosotros podemos entender la roca como el origen, la raíz de las tablas de piedra. Las tablas de piedra representan al Mesías, representan a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, la roca representa a Cristo, al Adán perfeccionado. En la Biblia hay varios pasajes y versículos que mencionan que la roca era Cristo. Comparan a Jesús con una roca, a una piedrecita blanca. Entonces podemos entender esta roca. Antes de golpear, esta roca que no podía dar agua representa al Adán caído. Con un golpe de Moisés, esta roca se volvió una roca que era capaz de dar agua de la vida. Esto representaba la presencia de Jesús. ¿Pero qué representaba entonces el segundo golpe de Moisés? Cuando Moisés golpeó por segunda vez la roca, motivado por su ira, por su naturaleza caída, representaba que en un futuro Satanás podía golpear directamente a Jesús si el pueblo israelita perdía la fe. No quiere decir que esto está asegurando que seguro en el futuro Satanás va a golpear a Jesús. Es algo condicional. Si el pueblo de Israel pierde su fe, entonces Satanás puede atacar directamente a Jesús. Esta condición entonces es algo muy profundo, que finalmente es una causa remota por la cual Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz. Entonces, podemos entender que
la providencia para la partida, centrado en Moisés, terminó en un fracaso. ¿Cómo vamos a continuar entonces con la providencia? ¿Cómo se pudo entonces continuar a partir de este punto? La actitud de Moisés fue una actitud que mostraba la posición de Satanás. Realmente era una condición que permitía que Satanás pudiera atacar directamente a Jesús, si es que los israelitas caían en la infidelidad. Por esto es que podemos entender que Dios finalmente no permitió que Moisés llegara a la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción? Vamos a estudiar qué es lo que pasó en la vida de Moisés y cuál es el paralelismo con la vida de Jesús. Como una acción externa, Moisés golpeó 2 veces la roca con rabia y Satanás pudo invadir su cuerpo físico, porque Moisés murió en el desierto. De la misma forma, en el tiempo de Jesús, por la falta de fe del pueblo de Israel, Satanás tenía la posibilidad de atacar directamente su cuerpo físico, llevándolo a la cruz. En la realidad interna, Moisés pudo dar de beber al pueblo, pudo dar agua con fe absoluta y se podía restaurar a Canaán espiritualmente. Es decir, el corazón de Moisés que servía a Dios internamente no cambió por esta actitud externa. Su actitud interna se mantuvo incambiable. Por eso pudo salir agua de la roca y se podía dar de beber a el pueblo. Esto representa en el tiempo de Jesús, de forma interna, a través de la resurrección de Jesús, se podía restaurar al pueblo elegido espiritualmente, como hemos estudiado en anteriores conferencias. En Números 21, 5 y 6 también podemos leer: y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay pan, no hay agua, odiamos esta comida miserable. Entonces el Señor envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo y muchos murieron. Después de haber golpeado la roca 2 veces, esta situación se dio, esta historia de las serpientes de fuego, que mordían a los israelitas y causaban su muerte. Entonces, estas serpientes de fuego aparecieron debido a la falta de fe de los israelitas, representando que si el pueblo de Israel en un futuro tenía falta de fe, no podía creer en Jesús y Jesús tenía que morir en la cruz, entonces el pueblo iba a ser dejado en manos de Satanás. Toda la humanidad iba a caer en manos de Satanás. ¿Cómo hizo entonces Moisés en esta situación? Dios le indicó a Moisés que pusiera en su vara una serpiente de bronce. Y que todo aquel que mirara a la serpiente de bronce y que fuera mordido por otra serpiente sería salvo. No moriría si es que miraba a la serpiente de bronce. Y para nosotros es muy conocido cuando Jesús dice: de la misma forma que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. No es que Jesús tenía que venir a morir. Su misión no era venir a morir, sino que era debido a la falta de fe de los israelitas que se quejaron frente a Moisés y que no se unieron en el tiempo de Jesús, es que Jesús tenía que ir por el camino de la cruz. Y cualquiera que pudiera arrepentirse y creer en esa cruz, en Jesús, entonces podía ser salvo. Esto es lo que está mostrando. Esa consecuencia tuvo también el resultado de haber golpeado 2 veces la roca. Pero también tenemos otros paralelismos entre la vida de Moisés y de Jesús. Cuando Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra de Canaán. Igual Jesús también, por la falta de fe de los israelitas, debía ir por el camino de la cruz sin poder completar físicamente su misión. Moisés realizó una oración de súplica pidiendo a Dios que le deje entrar a la tierra prometida de Canaán. Pero Dios le dijo: no me hables más de este asunto. Podemos entender el paralelismo con la oración de Jesús cuando Jesús pidió desesperadamente en el jardín, en el huerto de Getsemaní, que el cáliz pasara de él, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces hay un paralelismo profundo en la vida de Moisés y de Jesús. También
Moisés murió viendo la tierra prometida delante de sus ojos. Esto también es referencia a la muerte de Jesús. Después de la muerte de Moisés, desapareció el cuerpo muerto. Es decir, hasta hoy en día nadie conoce el lugar donde ha sido enterrado Moisés. Es así como lo menciona la Biblia. Y de la misma forma, desapareció el cuerpo muerto de Jesús después de ser bajado de la cruz. Y Moisés logró entrar espiritualmente a Canaán. Eso representaba que Jesús iba solamente a lograr la restauración espiritual en su misión. Todo este paralelismo nos muestra entonces a través de la vida de Moisés cómo iban a acontecer los hechos en la vida de Jesús si es que el pueblo perdía la fe. Vamos ahora a ver el fundamento de sustancia centralizado en Josué. Entonces, después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para poder establecer el fundamento de sustancia. Entonces, basados en el fundamento de fe que ya se estableció de Moisés durante 40 años, cuidando y exaltando el tabernáculo con fe y lealtad, entonces se tenía que establecer un fundamento de sustancia. La providencia para la partida fueron que los israelitas se mantuvieron unidos a los tres grandes dones y también la providencia centrada en la roca, como pudimos ver. Entonces, el fundamento de sustancia era centrado en el tabernáculo. Como vimos en el curso, centralizado en Moisés, tuvo un fracaso, pero ahora tenía que ser centralizado en Josué. Vamos a entender que en la realidad externa, Moisés golpeó 2 veces la roca por una motivación externa, por una naturaleza caída, por su rabia, pero internamente su corazón no cambió hacia Dios, representando a un Israel externo que finalmente murió en el desierto. Este pueblo de Israel que Moisés sacó de la tierra de Egipto representaba a un Israel externo, a una primera generación que muere en el desierto. Y hay otra generación que nació durante el curso de desierto, tomó agua de la roca y exaltó el tabernáculo y caminó 40 años con Moisés. Estos israelitas nacidos en el desierto son un Israel interno. Y ellos fueron los que finalmente pudieron entrar en Canaán. Entonces, ¿de qué forma Dios llamó a Josué para poder trabajar con este pueblo de Israel interno? Le dijo así: Moisés, mi siervo ha muerto, ahora pues levántate y pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Josué entonces, en obediencia al mandamiento de Dios, llamó, reunió a todos los mandatarios del pueblo, a todos los representantes, y ellos le dijeron a Josué de la siguiente manera: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente te esfuerces y seas valiente. Esta actitud del pueblo mostraba una unión inicial con Josué. Entonces el pueblo estaba pudiendo restaurar lo que en un pasado los israelitas externos no pudieron hacer con Moisés. Entonces Dios puede trabajar y de esta forma, como estableció un fundamento de sustancia centrado en este pueblo de los israelitas internos, primeramente Dios hizo un curso de 40 días de espionaje en Jericó. A las puertas de la tierra de Canaán, Dios le pidió a Moisés que escoja 2 personas del pueblo, representando a las 2 personas que dieron un informe bueno en el tiempo de Moisés, y las envíe a la tierra de Jericó para poder hacer un espionaje de la misma forma que las mandó en el tiempo de Moisés. ¿Y cómo reportaron estas 2 personas? Cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos toda la tierra, todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Entonces con esto el pueblo se unió y todos los hijos de Israel nacidos en el desierto creyeron en las palabras de los espías. Entonces finalmente empezó el curso de fundamento de sustancia centrado en Josué. Ellos primeramente hicieron un espionaje en Jericó y después de los 40 días informaron de forma correcta, dieron un informe con fe. Y luego ellos, para poder llegar hasta la tierra de Canaán, primeramente tuvieron que cruzar el río Jordán a través de un curso de 3 días,
restaurando los 3 días del tiempo de Moisés. Y para poder cruzar el río Jordán, pasaron los sacerdotes levitas cargando el arca de la alianza. El arca de la alianza que representa a Jesús y al Espíritu Santo, que representa el cuerpo condensado del tabernáculo. Siguiendo el tabernáculo, siguiendo el arca de la alianza, ellos dividieron el río Jordán y cruzaron sobre tierra seca. Entonces, el seguir el arca de la alianza representa restaurar la columna de nube y la columna de fuego que los guió hasta el Mar Rojo. Y la división del río Jordán precisamente es la división del Mar Rojo. Entonces, de en medio del agua, de en medio del lecho seco por el cual cruzaron, Dios le ordenó a Josué sacar 12 rocas, 12 piedras, que representaban a los 12 apóstoles que tenían que unirse completamente con Jesús para que él pudiera tener victoria. También, cuando ellos ya estaban llegando a la planicie de Jericó, finalmente ellos empezaron a vivir de los productos de la tierra. Ya empezaron a vivir por su propia responsabilidad. Dios ya no los estaba manteniendo, entonces ya no les dio el maná y las codornices. En el tiempo que llegaron a Jericó, ellos primeramente hicieron una vuelta por día durante 6 días, representando la restauración del periodo de la creación de 6 días invadido por Satanás. El séptimo día ellos dieron 7 vueltas y los sacerdotes guiaron al pueblo, tocaron 7 trompetas y con el grito de guerra de todo el pueblo de Israel finalmente fueron destruidos los muros de la ciudad de Jericó. Y de esta forma mostraba que el poder de Jesús y los creyentes iban a derribar las barreras de Satanás. De esta forma los israelitas se unieron a Josué y en diferentes campañas finalmente los lograron derrotar a 31 reyes y entrar exitosamente a la tierra de Canaán. Esto mostraba en un futuro el curso del Mesías, de Jesús, que como rey de reyes iba a destruir a todos los reyes del mundo satánico y construir el reino de los cielos en la tierra. Destruir la soberanía de Satanás y restaurar la soberanía de Dios. Entonces, con esto podemos entender que finalmente se pudo establecer un fundamento de substancia. Los israelitas internos, centrados en Josué, finalmente entraron a la tierra de Canaán. Por lo tanto, se estableció con éxito el fundamento de substancia. Y eso dio como resultado que se estableció el fundamento para recibir al Mesías. Sin embargo, podemos ver que Jesús no nació todavía en este tiempo. ¿Por qué? Porque el fundamento se estableció ahora a un nivel nacional, a un nivel de raza. Y Satanás tiene un fundamento a nivel de un reino. Egipto y otros imperios grandes del mundo que podían fácilmente destruir a esta nación que está recién naciendo. Entonces, el Mesías podía ser asesinado por el lado de Satanás fácilmente, podía haber sido destruido. Por lo tanto, Dios todavía no podía enviar al Mesías. Debe establecer un fundamento nacional fuerte, debe establecerse un reino del lado de Dios para que Él pueda mandar al Mesías. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las lecciones del curso de la vida de Moisés? Que seguramente son lecciones para nuestro propio curso de vida. Dios nos enseña, a través de la vida de Moisés, los secretos de su providencia. Dios está actuando a través de la historia humana, está conduciéndola hacia un propósito absoluto. Dios está interfiriendo en la historia para poder llevar a cabo la providencia de la restauración y poder salvar completamente este mundo que ha caído bajo las manos de Satanás. Podemos ver eso en cada acción de Moisés, en cada dirección que tomaba Moisés. Todo era guiado por Dios. Pero tenemos que entender que el cumplimiento de la voluntad depende de la responsabilidad del ser humano. Y esto hemos estudiado en el tema de la predestinación. Para que se pueda cumplir la voluntad debe combinarse la responsabilidad de Dios, que es un 95%, con la responsabilidad del ser humano, que es un 5%. No se puede lograr victoria en la providencia de Dios si es que no hay la victoria en la parte de responsabilidad del ser humano. De esta forma podemos entender que Dios no interviene en la parte de responsabilidad del ser humano. Dios no puede
involucrarse, no pudo evitar que los israelitas adoraran, por ejemplo, el becerro de oro. Dios no podía intervenir ahí. Era su parte de responsabilidad mantener su fe en Moisés. Dios no podía impedirle a Moisés golpear 2 veces la roca, porque era su parte de responsabilidad obedecer completamente las palabras de Dios. Entonces, los malos resultados que se dieron en el curso de la providencia de Moisés son constantemente fallos en cumplir la parte de responsabilidad del ser humano. Entonces, la voluntad, también la voluntad de Dios es absoluta. Si es que Dios planeó una meta, si es que tiene un objetivo, tiene que llegar ahí de forma absoluta, aunque tenga que cambiar a la figura central. Moisés era aquella figura central, aquel líder que tenía que guiar a los israelitas a entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, debido a su acción de golpear 2 veces la roca, finalmente Moisés murió en el desierto. Y el líder que guió a los israelitas a entrar a Canaán fue finalmente Josué. También podemos entender que a medida que va creciendo la providencia y es mayor la misión de la figura central, también tiene que atravesar mayores tentaciones. Y que también se tiene siempre una dificultad antes o después de recibir una gracia. Es decir, Dios mismo le pone una dificultad al pueblo antes o después de recibir una gracia para evitar la acusación de Satanás. En diferentes momentos de la historia de Moisés podemos ver, por ejemplo, antes de recibir las tablas de piedra, antes de recibir el arca de la alianza, antes de recibir el tabernáculo, ellos pelearon en la tierra de Amalek, ellos pelearon contra Amalek. Entonces podemos ver que siempre hay una situación de angustia, una dificultad antes de que Dios pueda darle una gracia al pueblo. También se menciona en la vida de Moisés que antes de que él inicie el curso del Éxodo, hubo una prueba en la que Dios trató de matar a Moisés. Entonces podemos entender que Dios mismo tenía que poner esta prueba. Si Moisés fallaba en superar esa prueba, entonces iba a caer en manos de Satanás, si es que Satanás hubiera puesto esa condición. Pero fue Dios mismo quien tuvo que probar a Moisés por esta situación, para evitar la acusación de Satanás. De esta forma podemos entender que el curso de la vida de los profetas, el curso de la vida de todos los santos, nos muestra el curso que nosotros mismos debemos seguir. Y el curso que Moisés ha abierto, toda la vida de Moisés nos muestra un modelo exacto para poder entender ahora la vida de Jesús. Y es lo que nosotros debemos entender para poder llegar a ser una unidad con Jesús y para poder finalmente poder tener éxito en el cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad y poder finalmente lograr cumplir con la voluntad de Dios. Pero hasta aquí hemos terminado con el curso de Moisés. Muchas gracias.